Bueno, pues vamos a ir empezando, porque es la hora ya. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva conferencia de Educar para el Futuro. Hoy tenemos la suerte de contar con Miriam Reyes, que repite además en el programa hace ya unos años, que hemos estado recordando su participación anterior, pero es un lujo tenerla, reencontrarnos, porque la verdad es que nos reencontramos de vez en cuando en determinados sitios y es un lujo volver a tenerla aquí en nuestra casa. Antes de presentarla y de dejarles con ella, les recuerdo, como siempre, un par de cuestiones prácticas. Esta actividad está certificada con créditos de formación permanente del profesorado por el Gobierno de Aragón, así que todos los que hayan asistido les habrán pasado el QR, les harán un check como que han asistido y que estaban inscritos, y al final del programa, no de la actividad, sino al final de todo el programa, que acaba en diciembre, tramitaremos los certificados y se les enviará por correo electrónico porque ya no utilizamos papel, ¿vale? La segunda cuestión es que al final de la exposición de Miriam habrá preguntas. Hoy las vamos a hacer con micro, ¿vale? Porque así, bueno, pues será un ambiente más distendido y que estamos poquitos. Así que al final, si tienen alguna pregunta, la guardamos para el final y se la podrán hacer a Miriam. Y ya por mi parte nada más, les presento a Miriam. Miriam es una emprendedora social, ella se ha resistido a ponerlo, pero yo no me resisto a decir que estudié arquitectura, porque ahora hablábamos que el que sobrevive a estudiar arquitectura luego puede ser muchas cosas. Entonces, ella después de estudiar arquitectura tuvo la motivación de seguir formándose y hacer máster en comunicación y graduada en educación. Luego les contará sus motivaciones, pero desde entonces no ha parado tanto que fue elegida como Premio Princesa de Girona de la Fundación Princesa de Girona, ha sido reconocida por la lista Forbes, ha tenido también un premio de UNICEF Emprende y cada vez ha ido haciendo crecer su proyecto. Nos contaba ahora que empezó con unos pequeños coles y con un proyecto chiquitito y cada vez lo ha hecho crecer y yo creo que va a tener un futuro muy prometedor. Miriam yo creo que en cuanto empieza a hablar se le nota una persona apasionada y es una suerte que los niños y las niñas tengan a alguien que haya hecho con esa carrera tan difícil, por eso quería decir que ha estudiado arquitectura, con esa carrera tan difícil, dedicarla a hacerles fáciles las cosas que hacen ellos en el aula. Y esta es una de las actividades que consideramos como dedicadas a educación inclusiva, que intentamos meter siempre alguna temática en nuestro programa Educar para el Futuro. Pero lo que hace ahora Miriam es para los niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje y los que no. Luego ella lo explica muy bien con el tema de las rampas, pero tiene todavía mucho más mérito poder hacérselo fácil a todos y a todas los que están ahora en el aula. Ella está especializada en el diseño de herramientas educativas que impulsen el potencial infantil. Fundó Escuelas Visuales, que antes había creado otro proyecto de aprendices visuales. En 2018 creó Escuelas Visuales, un programa de innovación educativa para coles de educación infantil y primaria que pueden crear una educación inclusiva a través de herramientas visuales de enseñanza. Hoy vamos a hablar precisamente sobre ese aprendizaje visual, sobre esa educación inclusiva y al final le hacemos preguntas y volvemos a vernos. Muchas gracias, Miriam. Muchísimas gracias por esta bonita introducción, Carmen, porque además ha leído lo que tenía, pero también ha sacado de ella una parte, así que muchas gracias. Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Con energía? ¿Con ganas? ¿Sí? Vamos a hablar hoy del poder del aprendizaje visual, evidentemente. La última vez que estuve aquí era en 2018 y vine a contar lo que estábamos haciendo en ese momento, que eran nuestros cuentos con pictogramas. Y desde entonces ya sabíamos el poder que tenía lo visual, ¿no?, para enseñar a los niños, y estos últimos 5 años que hemos entrado muchísimo más dentro de educación, hemos seguido corroborándolo y viendo muchísimos ejemplos que hoy voy a compartir con vosotras y que me encantará, como decía Carmen, que al final me preguntéis, abramos diálogo, sabéis los que me conocéis que soy una persona cercana, así que por favor no tengáis ninguna duda en preguntar y comentar, ¿vale?
como decíamos, vine aquí la última vez a presentar nuestros cuentos con pictogramas que habíamos hecho originalmente dentro del proyecto Aprendices Visuales. Son cuentos que hoy no profundizaré en ellos, pero que tenéis disponibles en la web. Hay 20 cuentos gratuitos para trabajar la autonomía, las emociones, la rutina, la iniciación a la lectura. Los tenéis todos en la web en formato digital, descargable, personalizable y aplicaciones interactivas, gratuitos, para que lo utilicéis, ¿vale? Como contábamos, yo empecé en la carrera de arquitectura y diseño. Empecé dentro del mundo de la educación por el diagnóstico de un familiar. Y me apasionó esta forma de aprender, ¿no? Esta forma de comunicarnos a través de lo visual. El día que nuestros cuentos alcanzaron 1 millón de niños y niñas en todo el mundo que lo utilizaban, para mí fue como cumplir un sueño, ¿no? Algo que habíamos creado con tanto cariño, que le habíamos dedicado tantos recursos, tanto esfuerzo, y que había tantísimos niños y niñas que se estaban beneficiando. Y de alguna forma ahí me dije a mí misma que teníamos que hacer más, ¿no? Que lo que estábamos haciendo estaba genial, pero que siempre se podía hacer un poquito más para ayudar a los niños y las niñas. Empecé a ir a los coles, ¿vale? Empecé a ir a los coles a contar los cuentos, a hablar con las maestras, a ver qué ocurría en el día a día de las aulas. Me hice la carrera de educación, entré 100% dentro de educación infantil y primaria. Y lo que veía en los coles es que esos cuentos que nosotros habíamos creado con tanto cariño se estaban usando de forma inclusiva, ¿vale? Hablaremos hoy un poquito de inclusión, pero entiendo que los que estáis aquí sabemos que hablamos de inclusión cuando decimos que lo estamos utilizando con todo el aula, con todos los niños, que puede ayudar al aprendizaje de todos. Y me daba cuenta que esos niños que lo necesitaban tenían la herramienta, pero que estaba siendo un beneficio para el conjunto de la clase. Os voy a hablar del poder de lo visual, os voy a hablar de inclusión, os voy a presentar el programa Escuelas Visuales, pero evidentemente vais a entrenar hoy vuestro cerebro visual. Entiendo que habréis traído unos cuadernitos, ¿no? Los que me conocéis, ya tenéis papel, boli, ¿vale? Sí, sacadlo. Vamos a entrenar nuestro cerebro visual, ¿vale? Porque lo que yo me he dado cuenta en estos años es que yo cuando estudié arquitectura entrené muchísimo mi cerebro visual, ¿vale? Todo era visual, dibujo, pero cuando estudié educación no lo entrené para nada, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a lanzarnos un poquito a la piscina, ¿vale? Vamos a entrenar vuestro cerebro visual y os pediré que los que vayáis a coger apuntes, que ya veníais con el cuaderno preparado, hagáis apuntes visuales, ¿vale? Estos son una de las técnicas dentro del Visual Thinking. No os voy a dar muchas explicaciones, voy a dejar que os tiréis a la piscina. Y la propuesta es que vuestros apuntes se parezcan un poquito más a aquellos que están allí, ¿vale? Con flechas, con dibujos, con cuadraditos, con pequeñas indicaciones, que a estos que serían los que haríamos tradicionalmente. Cada uno desde su punto de partida, ¿vale? Lo que quiero es que deis un pasito más y que retéis a vuestro cerebro a ser un poquito más visual hoy, ¿vale? ¿Estamos preparadas? ¿Sí? Sí, venga. Para saber un poco quiénes estamos en la sala, maestras de infantil, primaria, secundaria, familias, otros perfiles, ¿quiénes son? ¿Qué son los otros? PTs, coach, maravilloso, estudiantes, vale, genial, muy bien. Más o menos creo que tengo para todos, para las explicaciones de hoy. Pues arrancamos, ¿vale? Vamos a hablar hoy de 3 cositas. Al principio vamos a hablar un poquito del poder del aprendizaje visual. No voy a entrar mucho en teoría, pero voy a hacer que lo vivamos un poco así de forma práctica. Después vamos a hablar de la inclusión y cómo nosotros lo hacemos a través de lo visual y usamos lo visual para la inclusión educativa. Y sí que os voy a presentar todas las herramientas visuales del programa Escuelas Visuales, ¿vale? Que quiero que las conozcáis, quiero que os llevéis por lo menos algunos tips de cada una de ellas y conozcáis las historias y los beneficios que tienen en los coles. Empezamos con el poder del aprendizaje visual. Aquí os podría contar muchísima teoría, muchísimas investigaciones, pero lo voy a resumir, ¿vale? En que el 65% de la población tiene una ruta preferente o preferida de aprendizaje que es visual, ¿vale? Según la investigación de Bradford Research in the Visual Learner. Os puedo dar datos como que el 90% de la información que llega a nuestro cerebro es visual o que el cerebro procesa 60.000 veces más rápido la información visual que el texto, pero todo esto a lo mejor son datos que dicen, sí, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? Pues, por ejemplo, si os pongo este dibujo, os digo, ¿qué es esto que hay ahí? A la izquierda, un cuadrado naranja, ¿no?
vemos la imagen rápidamente, sabemos que es un cuadrado naranja. Si tenéis que leer la descripción, ¿vale? Y decir una figura plana color naranja que se compone con 4 lados iguales y forma 4 ángulos rectos, tardamos mucho más tiempo en leer esa descripción e imaginarnos el cuadrado naranja, ¿vale? Nuestro cerebro va a procesar una imagen en una décima de segundo y esa misma imagen descrita en palabras, ¿no? Como estamos viendo aquí con un ejemplo muy fácil, llegamos a tardar hasta 1 minuto en leerlo y comprenderlo. Y vamos a ver así en directo el efecto de superioridad de la imagen, ¿vale? Estamos atentas a las instrucciones que van a salir en pantalla, a ver si sois visuales o no en esta sala. 1, 2 y 3. ¿Qué ha pasado? La flecha nos ha podido, ¿verdad? Mira que hemos leído, mira a la derecha, lo hemos entendido, sabemos que había que mirar a la derecha. No, nuestro cerebro, ¿qué ha hecho? Seguir la flecha, ¿vale? Esto se llama el efecto de superioridad de la imagen y es un ejemplo pues, que a mí me parece muy divertido traer siempre que doy una ponencia, porque rápidamente se ve cómo nuestro cerebro está siguiendo lo visual. Procesa mucho más rápido esa información visual y aunque hayamos leído la información, ya estaba nuestro cerebro siguiendo la flecha, ¿vale? Es un ejemplo que me gusta traer porque además os hace reír y nos enseña cómo al final esa capacidad que tiene el cerebro de procesar la información visual más rápido, ¿vale? Casi que no la podemos controlar, ¿no? En esta imagen vemos cómo rápidamente hemos seguido la parte visual de la imagen. Y me gustaría compartir también una reflexión, que es que al final hoy en día vivimos en una sociedad que es muy visual, ¿vale? Yo reflexiono esto y pienso en cuando yo era pequeña, yo tengo 37, ¿vale? Cuando tenía 12 y fui por primera vez a hacer un trabajo de educación física, recuerdo que me fui a la biblioteca, busqué un libro, lo abrí, copié, ¿vale? No había la Encarta, no había internet, no había vídeos, no había nada visual. Y a día de hoy los niños y niñas que tenemos en nuestros coles están creciendo en una sociedad que es muy visual, está llena de estímulos visuales todo el tiempo y si ya nuestros cerebros evolutivamente son visuales, ahora se está potenciando muchísimo más por esos estímulos. Que habrá que tener cuidado también en cómo se usa lo visual, ¿vale? Hay que siempre que utilizarlo de forma correcta para que no sea un ruido visual y se pierda la comunicación, pero sí es cierto que tenemos que tomar conciencia de la forma de comunicarnos que tenemos hoy. Utilizamos emoticonos en el día a día. Los niños y niñas, si tuvieran que hacer hoy un trabajo sobre el voleibol como el que yo hice, probablemente lo primero que verían es un vídeo en internet, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, os voy a hacer otra pequeña prueba, ¿vale? ¿Sabéis qué es esta palabra? Al menos que sepáis nepalí. ¿Y esta? Lo mismo en coreano. No, sí, ya parece, pero porque me lo estoy imaginando, ¿no? Y ahora los que sean de griego y de latín. ¿Y ahora? Una casa. Vemos el pictograma, ¿verdad? Y todos sabemos que estamos hablando de la palabra casa. ¿Por qué? Porque lo visual está superando la barrera del lenguaje, ¿vale? Y no todas las casas son como esta, con un tejadito a 2 aguas y una chimenea. Pero ese símbolo nosotros lo identificamos con una casa y independientemente de que sepamos el idioma o no, estamos comprendiendo la información. Es otro ejemplo que me gusta poner para que nos pongamos un poco en ese lugar de los niños y niñas pequeños que todavía no saben leer, no tienen adquirido el lenguaje, tienen dificultades en la comunicación y, aunque no saberían leer, igual que nosotros no hemos entendido el significado de las palabras que hemos visto antes, sí pueden comprenderlo a través de lo visual y a través de los pictogramas. Y con estos pequeños ejemplos del poder de lo visual, que quería traerlo un poquillo más práctico que teórico, os voy a contar un poquito cómo trabajamos nosotros la inclusión educativa gracias a este poder de lo visual. Nosotros nos basamos en todas las líneas que marcan Naciones Unidas y la UNESCO para el trabajo con la inclusión. Es algo que hemos visto a nivel de sociedad y en nuestra sociedad, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Cómo hemos ido pasando de ese momento más de integración a una inclusión actual que lo que está haciendo es poner en valor la diversidad, ¿vale? Poner en valor la diversidad que tenemos nosotros en las aulas y ver esa diversidad no como un problema, sino, como dice la UNESCO, ¿no? Como una oportunidad para enriquecernos como sociedad.
Y me gusta traer este texto, que es de la Declaración de la Educación Inclusiva de la UNESCO, porque dice que la educación inclusiva, más que integrar a determinados estudiantes en concreto dentro de una enseñanza conversional, lo que va a hacer es servir para que analicemos nosotras cómo podemos transformar el sistema educativo, cómo podemos transformar los entornos de aprendizaje. Y justo en ese punto es lo que nosotros estamos trabajando. El sistema educativo es algo muy grande, que parece muy complejo de cambiar, pero también es algo que depende de nosotros, cambiar nuestra pequeña parte del sistema educativo y transformarlo para que realmente sea más inclusivo. Entonces nosotros, basándonos en esta definición y analizando qué herramientas que podríamos implementar de forma fácil a nivel educativo, hemos ido desarrollando todas las herramientas de escuelas visuales que están basadas en lo visual, con ese fin, ¿no?, como ese objetivo de dar una respuesta a la diversidad dentro de nuestras aulas. Porque que la sociedad es diversa es algo que es una realidad, que se refleja en nuestros centros, que se refleja en nuestras aulas y que tenemos que darle respuesta y para nosotros verlo como algo que tiene muchísimo valor. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Intentar eliminar barreras, ¿vale? Cada niño, cada niña es diverso, tiene su forma de ser, sus potencialidades, sus intereses, sus gustos. Y nosotros como sistema educativo muchas veces, o porque venimos de un sistema educativo que a lo mejor necesita ciertas actualizaciones, o porque tenemos sistemas de enseñanza bastante rígidos, o metodologías que no son flexibles, lo que estamos haciendo es poniendo una serie de barreras, ¿vale?, a la inclusión, una serie de barreras al potencial y el aprendizaje de esos niños y niñas. Y entonces, todo lo que nosotros hacemos se basa en diseño universal de aprendizaje, ¿vale? El diseño universal de aprendizaje, quien no lo conozca, viene del diseño universal de la arquitectura, ¿vale?, que es cuando desde el principio diseñamos para que los espacios acojan a la diversidad, ¿no? Esto hace unos años se trasladó a educación y lo que hacemos es desde el principio diseñar, ¿vale?, nuestras actividades, nuestras metodologías para dar respuesta a la diversidad del aula, ¿vale? Que no haya que después que hacer una adaptación, ¿vale? Que no haya un edificio que ahí es que se me olvidó poner la rampa y ahora tengo que poner la rampa al edificio. No, que desde el principio eso esté diseñado y a nivel educativo igual, ¿vale? Entonces, diseñamos de forma que no haya barreras que nosotros mismos estemos poniendo para el aprendizaje de los niños y las niñas. Y con estos dos ingredientes, ¿no?, esa visión de la inclusión, ese objetivo de eliminar barreras y el potencial de lo visual, nació Escuelas Visuales. Lo fundamos en 2018 con un solo cole en el puerto de Santa María, Las Dunas, que fue el primer cole con el que colaboramos. Y a día de hoy tenemos muchísimas escuelas visuales en España. Hemos formado a más de 3.200 maestros en los últimos años, algunos que están por aquí, y que van consiguiendo esa transformación de su centro educativo en una escuela visual. Este año tenemos un programa que son 50 colegios, 1.500 maestros, son programas gratuitos, ¿vale? Este año lo ha patrocinado Fundación Orange, es gratuito para todos los colegios, pueden entrar todos los colegios y se entra por mérito y por capacidad de transformar vuestro colegio. ¿Y qué es una escuela visual? Pues a nosotros nos gusta decir que es una escuela visual es aquella que utiliza herramientas visuales para desarrollar el potencial de todo su alumnado, ¿vale? Encontramos centros educativos que ya utilizan algunas herramientas visuales, pero lo utilizan de forma puntual o con algún alumno en concreto. Nuestra propuesta es que todas estas herramientas pasen a formar parte del día a día del centro, en todas las aulas, con todos los niños, ¿vale? Y es como decíamos antes, colocar rampas al edificio, ¿no? Pues nosotros tenemos una base de visual en nuestro centro educativo que lo hace mucho más accesible para todos y todas las niñas. En el programa desarrollamos siete herramientas: la señalización, los horarios, la secuencia, las historias sociales, los cuentos con pictogramas, el visual thinking y los mapas visuales. Estas no son todas las herramientas visuales, pero sí las que hemos comprobado en estos últimos 5 años que funcionan en todos los coles, ¿vale? Desde coles de infantil, primaria, coles de educación especial. Hemos trabajado con todo tipo de centros educativos, grandes, pequeños, centros rurales agrupados, colegios que tienen 2.000 alumnos y colegios que tienen 200. Y lo que hemos visto es que estas herramientas, ¿vale?, se pueden aplicar también a todas vuestras metodologías docentes, a todas vuestras formas de trabajo, ¿vale? No es una metodología que nosotros vayamos a cambiar tu forma de enseñar, sino que vamos a meterle una capa de visual a vuestro día a día.
Son todas herramientas visuales, evidentemente, ya sabemos el poder de lo visual. Son todas herramientas que se basan en metodologías activas y participativas. Siempre los niños van a ser los protagonistas de estas herramientas, son los que van a liderar su uso dentro del aula y son herramientas basadas en diseño universal de aprendizaje, ¿vale? Para conseguir esa inclusión que estamos buscando. Y si alguien se pregunta, ¿qué es una herramienta visual? ¿No? Porque muchas veces dicen, la herramienta es un programa, ¿qué es una herramienta? Una herramienta, si buscamos la definición, es algo que hace más sencillo una actividad, ¿vale? Pues en este caso, nuestras herramientas son elementos visuales, materiales, que utilizamos para hacer más sencillas determinadas actividades dentro de nuestro cole. Como os decía, hemos seleccionado 7 dentro del programa, no son las únicas, ¿vale? Puedes encontrar también los patios visuales, la ortografía visual, como que hay todo un mundo que después de pasar por escuelas visuales empieza, una vez que hemos transformado nuestros cerebros y vemos todo el potencial que tiene lo visual en las aulas, tenemos maestros que hacen de todo, hacen matemáticas visuales, poesía visual, vamos, que a partir de ahí empiezan, una vez transformado el cerebro, a implementarlo pues según las necesidades de su aula, de sus niños, de su grupo. Pero sí que son las 7 herramientas que vemos que funcionan en la mayoría de contextos y que a nosotros nos sirven para hacer esa transformación, no solo del centro, sino del maestro o maestra para que su forma de enseñar sea mucho más visual. Os voy a presentar las 7 herramientas, ¿vale? Como no tenemos demasiado tiempo, os la contaré un poco de forma breve. Intentaré contaros, sobre todo, algunas historias de situaciones que hemos visto en los coles. Tengo miles de historias que contaros, ¿vale? Así que he seleccionado algunas de cada herramienta y también os comentaré algunas cosillas que si os animáis a implementarlas tenéis que tener en cuenta, aunque entiendo que con lo que contaré hoy os puede faltar un poco de información, pero que hay muchas veces que os puede servir. La primera, la señalización. ¿Sabemos qué es la señalización? Cuando hablamos de señalización en un cole. ¿Sí? ¿No? Veo ahí, La señalización es una ayuda, ¿vale? Para entender el cole a nivel físico. Y se materializa en esto, ¿vale? Se materializa en una serie de imágenes, de pictogramas, que vamos a colocar en las diferentes aulas, en los diferentes espacios, en las diferentes estancias del centro, ¿vale? Para que sea mucho más accesible y se comprenda mejor. Esto que originalmente es algo que parece fácil, ¿no? Colocar los pictogramas en el cole, es un paso enorme hacia la accesibilidad cognitiva de nuestro centro. Yo siempre digo que señalizar es poner las rampas cognitivas de tu centro educativo. Es un símil que no sé si me viene por lo de ser arquitecta, pero que en principio nosotros ya tenemos una normativa, todos los coles deberían ser accesibles, estuvieran diseñados originalmente o se haya implementado después, pero hay una normativa que nos dice que físicamente los espacios tienen que ser accesibles. Esa accesibilidad cognitiva ya están llegando también las leyes que lo promueven y lo solicitan, y me gusta mucho hacer este símil porque al final estamos haciendo accesible nuestro cole a nivel cognitivo cuando ponemos visualmente todos esos espacios. Os cuento algunas historias que ocurren cuando se señaliza los coles. Por ejemplo, este cole, el San Sebastián de Granada, es una escuela visual que participó el año pasado con nosotros y que a mitad de curso le vinieron algunos niños de Ucrania, ¿vale? Llegaron, evidentemente no conocen el idioma y sí que son capaces de comprender el entorno y los espacios. ¿Por qué? Porque está en pictogramas, ¿vale? Porque todo está de forma visual. Van caminando por su cole y ven el dibujo de comedor o de biblioteca o de salón de actos. Y aunque no tienen el idioma adquirido, sí que lo pueden comprender. En este cole también estaban en una zona que vienen muchos temporeros y vienen también niños y familias que no tienen el idioma local. Incluso la maestra, la que coordinaba el año pasado este cole, me comentaba que las familias también se beneficiaban muchísimo, porque cuando llegaba la familia al cole y no sabía dónde estaba la clase de la señora Miriam, iba buscando la foto de la señora Miriam y la encontraba, ¿no? Entonces, es una herramienta que es de fácil implementación, pero que va a hacer vuestro cole mucho más accesible para todos los niños que tengan dificultades en la comunicación, que necesiten ese apoyo en la comunicación por las razones que sea, porque es pequeñito, porque es prelector, porque es un niño o una niña de infantil, porque no conoce el idioma local, porque es un niño o una niña que tiene necesidad de apoyo, ¿vale? Y esto se hace extensivo a familias que vienen al cole, docentes de nueva incorporación, ¿vale? Hemos visto que al final la comunidad educativa en general se va a beneficiar de esta accesibilidad de vuestro centro.
Y nosotros siempre proponemos que en todas las herramientas esté involucrado el alumnado y le proponemos a los coles que hagan el día de que me distraigo, el día de la señalización, ¿vale? Que elijan un día en el que señalizamos el cole e involucramos a toda la comunidad educativa en esa señalización. Y aquí los coles se inventan muchísimas actividades, ¿vale? Estos, por ejemplo, son del Gibraltar de la Línea, hicieron unas gafas para ser visuales todos los niños, que hicieron la asignatura de plástica, fueron por todo el cole colocando los pictogramas, comprendiendo que ya era accesible. Hay coles que hacen gincana, hay coles que traen un personaje que de repente llega nuevo al cole y no sabe orientarse y le enseña a orientarse, montan de todo, ¿vale? Lo interesante es hacer ese proceso de que haya una participación activa, ¿vale? Del alumnado, de los niños y niñas que se sientan parte, porque es cierto que he llegado a coles que estaban señalizados, ¿vale? Que había alguna maestra que con mucho amor y cariño había colocado los pictogramas, pero ni los maestros o compañeros se habían enterado, ni los niños sabían por qué estaban los carteles ahí, ¿vale? Entonces, está bien, ¿vale? Ya estaba señalizado el cole, pero ya que vamos a hacerlo, vamos a utilizarlo como una oportunidad de sensibilización de la comunidad educativa, que los niños se sientan súper orgullosos de que su cole es una escuela visual. Si os animáis a señalizar vuestro cole, ¿vale? 4 cositas que por favor tengáis en cuenta, porque después se hace con muchísimo cariño la señalización, pero se cometen algunos errores que hacen que no termine de funcionar, ¿vale? Entonces, una cosita que es que los pictogramas tengan homogeneidad gráfica. Cuando nosotros vamos por el cole y vemos la señalización, tenemos que poder identificar visualmente que todos sean iguales, ¿vale? Que no cojamos cada uno de un sitio de internet, que uno más grande, otro más pequeño, cada uno diferente, porque entonces estará señalizado, pero será como si tienes una rampa así como súper inclinada, que no funciona, ¿vale? Entonces, tenemos que conseguir que tenga esa homogeneidad gráfica. Tenemos que conseguir que tenga el tamaño de impresión adecuado, porque hay coles que también lo ponen así súper chiquitito y eso tú a 2 metros de distancia ya no lo ves, ¿vale? Entonces tienen que tener un tamaño mínimo de 20 por 20 para que a determinadas distancias y con determinados ángulos se pueda ver correctamente. La altura de colocación, que es algo súper importante porque a los maestros nos encanta imprimir un pictograma y ponerlo así en alto, ¿sabes? Como, mira qué bien que ya está señalizada mi aula, pero es que los niños son así de chiquititos, ¿vale? Y entonces no está en su campo de visión. Y tenemos que conseguir que los pictogramas estén a la altura de los niños, dependiendo de si son infantil y primaria, entre 1 metro, 1,20 m, ¿vale? Dependiendo un poco también del soporte donde lo vayáis a colocar, pero que tengamos en cuenta que tenemos que mirarlo siempre desde la mirada de los niños y las niñas, ¿vale? No como si fuera el cuadro del salón de nuestra casa, que queremos aquí sí colocar súper alto y súper bonito, pero los niños no lo van a ver. Y por último, esto lo he comentado ya, esa participación activa del alumnado, ¿vale? Vamos a hacerle siempre partícipes de todo esto porque no sabéis cuánto lo flipan de colocar un cartel en la pared y cuánto lo cuidan después el haber sido partícipe de haberlo colocado. Segunda herramienta, horarios visuales. ¿Sabéis qué es un horario visual? La ponencia queda grabada, por si después queréis revisar alguna cosilla, ¿vale? Que estoy viendo que estáis ahí. ¿Horario visual? ¿Sabemos qué es? Pues sí. Bien, genial, casi nadie lo sabe, lo puedo contar todo. Un horario visual, ¿vale? Un horario visual lo que nos va a ayudar es a comunicar cómo organizamos el tiempo en nuestra aula, ¿vale? Es como un mapa del tiempo, una agenda visual, también lo podéis encontrar como agenda visual, y se va a materializar en esto, ¿no? En una serie de imágenes o pictogramas que va a facilitar la anticipación y la comprensión porque estamos visualizando qué va a ocurrir a lo largo del tiempo. Los horarios visuales van a ir evolucionando con el alumnado, ¿vale? Por ejemplo, aquí os he traído un ejemplo de infantil y otro de primaria. No puede ser igual un horario visual de una clase de 3 años que de una de cuarto de primaria. Y aquí os quería compartir la historia de este primer colegio con el que colaboramos, con Las Dunas. Este era un día que yo estaba allí hablando con la maestra, hablando de nuestros cuentos, viendo un poco cómo lo utilizaban, y ellos ya tenían el horario visual en el aula y lo tenían para un niño en concreto que tenía muchísima necesidad de apoyo en la comunicación. Lo tenía en la pizarra y ahora esto es una clase de 4 años de infantil y entran los 25 niños después del recreo y de los 25, 23 se van ¿a dónde? A mirar el horario. ¿Vale? A ver qué es lo que va a ocurrir ahora y básicamente si veis ahí estaban al final del día, entonces cuánto queda ya para irme a casa, ¿no? A mí esto fue algo que en su momento me transformó mucho porque yo ya estaba viendo que esas herramientas que originalmente están colocadas ahí para un niño o una niña en concreto tenían un beneficio enorme en el resto del aula.
En infantil es algo que es súper latente, son niños pequeños, prelectores, que todavía el concepto de tiempo, lo de ayer, hoy y mañana, no lo tienen muy dominado, y les sirve muchísimo. Los niños dejaron que el niño en concreto fuera, retirara el pictograma, ¿vale? Pero veíamos cómo todos se estaban beneficiando de esa herramienta que se había colocado además en esta aula para que todos pudieran acceder a ella, ¿vale? Aunque fuera un niño en concreto quien fuera el protagonista o el encargado de gestionarla. Tenemos muchísimas historias como esta de cómo los niños hacen el proceso de adaptación al principio de curso y están muchísimo más tranquilos, cómo se cambian clases de cuarto de primaria que son súper revoltosas y de repente se concentran y consiguen estar un poquito más focalizados. Os puedo detallar muchísimas historias, pero os voy a contar un poquito algunas cositas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque un horario visual es algo que también es muy fácil de implementar y tenemos que tener 2 o 3 cosillas en cuenta para que realmente funcione. Una de ellas, que creo que es la que detesto, que más falta un poco en los coles, es marcar el paso del tiempo haciendo que el alumnado sea partícipe, ¿vale? Por ejemplo, esta foto que vemos aquí, donde no está la niña, es un horario visual que vosotros sabríais decirme en qué momento del día estamos. No lo sabemos, ¿no? Está ahí, está visual, están los pictogramas, están las asignaturas, pero no sabemos en qué momento del día estamos. Entonces, está genial, tienes el horario en el aula, pero vamos a dar un pasito más y vamos a realmente hacerlo funcional, ¿no? Que yo pueda mirar el horario y bien porque esté marcado con un tic, bien porque lo haya tachado como la niña a la derecha que va tachando las asignaturas, bien porque hemos retirado los pictogramas, se esté marcando el paso del tiempo y se esté utilizando realmente la herramienta de forma adecuada. Porque si no está ahí, está en la pared, pero de un vistazo no podemos saber en qué momento estamos, ¿vale? No termina de ser 100% funcional. Cositas que tenéis que tener en cuenta si implementáis horarios visuales en vuestra aula, que haya homogeneidad en los pictogramas, ¿vale? No cojamos cada pictograma de un sitio de internet diferente y entonces se convierte eso en un batiburrillo que lo que hacemos es perder la comunicación visual, sino que realmente haya esa homogeneidad visual en los pictogramas. Vamos a utilizar la palabra escrita siempre debajo de los pictogramas porque así ayudamos a empezar a hacer la relación método global de la imagen con la palabra, aumentamos el nivel de abstracción de los niños. Es importante dónde colocáis el horario, ¿vale? Que tenga un contexto limpio, que no haya muchísimas cosas alrededor que hagan mucho ruido visual y de repente tenemos el horario pero se pierde la información. Que sea accesible físicamente para los niños y las niñas, porque vamos a tener al protagonista del día o al encargado, que va a ser quien vaya retirando los pictogramas, quien vaya tachando, quien vaya haciendo, marcando ese paso del tiempo. Y con esa participación activa de niños y niñas, ¿vale? Me encuentro en muchas aulas también que yo llego, sí, tenemos el horario y tienen un horario allí pegado en la pared, ¿vale? Eso es como tener un taladro metido en la caja, está genial, tienes la herramienta pero no la estás usando, ¿vale? Yo lo que quiero es que las herramientas visuales sirvan en el día a día y como me cuentan muchos coles, miren, es que este año ha llegado un maestro nuevo y son los niños los que le han enseñado a cómo usar el horario, porque ellos ya se lo demandan y piden que por favor le vaya plasmando qué es lo que va a ocurrir a lo largo del día, ¿no? Y esto lo veo desde niños muy pequeñitos que se pelean por quién puede quitar el pictograma hoy y ser el protagonista del día, hasta cursos de quinto y sexto de primaria donde ya el horario es mucho más escrito, pero estamos detallando qué ocurre dentro de cada asignatura, ¿no? Ponemos lengua y dentro de lengua hoy vamos a hacer la página 56, 1 y 2, ¿vale? Todo esto le da mucha más autonomía a los niños individualmente y como grupo. Más herramientas. Las secuencias visuales, vamos por la tercera. Las secuencias visuales son un apoyo paso a paso para alcanzar un objetivo, ¿vale? Todas las herramientas que os comento tienen en común lo visual, pero cada una la vamos a utilizar para una cosa en concreto. En el caso de la secuencia, lo que vamos a hacer es representar gráficamente las acciones necesarias para alcanzar un objetivo. Yo siempre pongo para los mayores los ejemplos de los muebles de IKEA, ¿vale? Tú cuando coges un mueble de IKEA, te coges las instrucciones y ahí te viene visual cada una de las piezas que tú tienes que ir uniendo para acabar teniendo el mueble, ¿no? Pues las secuencias visuales, adaptado un poco a educación, sería esto, ¿no? ¿Cuáles son los pasos de forma visual que yo tengo que dar para alcanzar un objetivo concreto? Nosotros lo proponemos en los coles que, por ejemplo, estén en espacios comunes como los baños, ¿vale? Que los baños tengan todo su secuencia de pictogramas con los pasos para lavarse las manos correctamente. Esto en infantil funciona genial. Tenemos coles que le colocan la secuencia de pictogramas y ya están los niños ahí siguiendo los pasos de cómo se tienen que lavar las manos.
y es algo que ha servido mucho también para ahorrar agua en muchos colegios, para que, que los niños sigan el proceso correctamente según lo que se va indicando. Y es algo que extrapolamos a muchísimos aprendizajes. Podemos hacer secuencias de lo que ocurre en la llegada al aula, podemos hacer secuencias de qué pasa cuando nos tenemos que preparar para ir al huerto, ¿no? Como la que veíamos antes. Pero también como estas, ¿no? Unas rectas conllevadas. Esta maestra me decía, Miriam, es que yo he explicado ya las rectas conllevadas, no sé cuántas veces, y dice, no lo pillan. Y digo, prueba con una secuencia, a ver. Hizo esta secuencia, ¿vale? Puso visualmente esos pasos que ya había explicado muchas veces en la pizarra, pero ¿qué ocurre? Que lo visual se queda ahí plasmado. Cuando ella lo explica una vez todos los pasos, estás verbalizando lo que dice, pero eso que tú verbalizas desaparece. Sin embargo, cuando lo tenemos plasmado en estos 6 pasos que tenemos que seguir y lo dejamos ahí en la pizarra, los niños pueden recurrir a eso cada vez que lo necesiten, ¿vale? E ir siguiendo esos pasos para conseguirlo. Pues la secuencia sería un poco eso. Todo lo que vosotros en vuestra aula en el día a día podríais dividir en pasos y que le ayude a los niños a alcanzar un objetivo de forma mucho más autónoma, ¿vale? Porque ellos puedan seguir esos pasos y hacerlo más solos. Cositas a tener en cuenta, que tenga todos los pasos a seguir para alcanzar el objetivo, ¿vale? Que a veces vamos rápido y se nos olvida algún paso y de repente no funciona la secuencia. Que los pictogramas transmitan, las imágenes, los dibujos transmitan adecuadamente las acciones, ¿vale? Esto es muy importante. No son los pictogramas por los pictogramas o lo visual por lo visual. Tienen que ser los pictogramas a lo visual bien utilizados, ¿vale? Porque si, por ejemplo, yo quiero que los niños bajen por el tobogán, ¿vale? Y ahora yo en el pictograma de bajar pongo una escalera de una persona bajando. Tendré que poner a alguien bajando por el tobogán, ¿no? Para darle contexto, para que este pictograma realmente transmita lo que nosotros queremos decirle a los niños y las niñas. Entonces, es muy importante que cuando hacemos la secuencia de pasos, analicemos que estemos comunicando visualmente lo que queremos que hagan, ¿vale? Esto es tan fácil como tapar el texto y dárselo a uno de vuestros compañeros del cole a ver si es capaz de seguir los pasos, porque muchas veces ponemos la palabra escrita, nosotros lo leemos y nos creemos que se entiende, pero estamos utilizando pictogramas que realmente no están comunicando lo que queremos transmitir. Metemos la palabra escrita, hay una tendencia un poco, dependiendo de para qué se usen los pictogramas, de meterle fondos y marcos de colores, ¿vale? Esto está súper bien cuando queremos trabajar una estructuración lingüística de la frase y queremos que un niño diferencie las palabras por categoría, pero si estamos hablando de una serie de pasos que tenemos que seguir para alcanzar un objetivo, ahí no estamos trabajando las categorías gramaticales y no necesitamos meter muchos fondos y colorines de fondo porque entonces se convierte en un distractor, ¿vale? Entonces, para la secuencia siempre fondos blancos, neutros y los marcos homogéneos. Y colocarlo en el lugar adecuado, ¿vale? Que la secuencia esté en un lugar que, como veíamos en el baño, sea el adecuado para poder seguir los pasos. Vamos a por la cuarta. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la energía? ¿Bien? ¿Sí? ¿Os estáis enterando de las herramientas? Bien. Lo estoy haciendo bastante resumido porque estoy intentando sintetizar mucho, pero que os llevarais esas pinceladas, ¿no? de cada una de las herramientas que nosotros implementamos. Las historias sociales son un guión, ¿vale? Un guión para comprender determinadas situaciones que se dan en nuestro día a día del cole. Se pueden hacer con pictogramas, se pueden hacer directamente a mano, ¿no? Que son las historias sociales activas, y lo que queremos es transmitir el dónde, cuándo, qué, quién y por qué de cada una de las situaciones sociales. Nosotros cuando entramos en un lugar, por ejemplo, una biblioteca, sabemos que ese espacio pues tiene unas normas, ¿no? Que hay que estar en silencio, cómo debemos comportarnos, pero esto lo hemos aprendido en algún momento. Las historias sociales lo que van a hacer es todo esos aprendizajes de las situaciones sociales, de las cosas que van a ocurrir, transmitirlas de forma explícita y transmitirlas de forma visual, ¿vale? Imagínate, este es un ejemplo de un día que va a haber un concierto en un cole, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en ese concierto? Llegamos, estamos de pie, aplaudimos al final, estamos sentados. Hoy es un día especial porque vienen los reyes o viene una persona al colegio a repartir caramelos, ¿vale? ¿Cómo va a ser ese día? ¿No? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Dónde tengo que estar? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Qué es lo que se espera de mí? Pues todo eso lo vamos a transmitir a través de las historias sociales. Esta, por ejemplo, es una de un niño
que tenía, le molestaban muchísimo los ruidos, ¿vale? Iba a haber una tamborada en su colegio. Entonces se enfrentaba a que sabíamos que iba a haber muchísimo ruido, que le iba a molestar y no sabíamos cómo gestionarlo. Entonces su maestra lo que le hizo es una historia social, tal y como la veis aquí, ¿vale? Esta es la que le hizo, la que utilizó con el niño, que son unos pequeños dibujitos que veis que son como comecocos, porque ese día iban disfrazados de comecocos para la temporada, y le explicaba cómo se podía poner los cascos y no le iba a molestar tanto el ruido. Un niño que ese niño no hubiera querido estar nunca en ese espacio, interiorizó lo que iba a ocurrir, se puso sus cascos y pudo disfrutar, como todos, de la tamborada vestido del comecoco. Y esto con unos dibujitos que estáis viendo que son dibujos simples, hechos a mano, pero que consiguen comunicar y transmitir algo que a lo mejor el niño, si tú se lo explicas verbalmente, no va a interiorizar igual. Cosas importantes para hacer las historias sociales, que tengan un objetivo claro, ¿vale? Hay veces que queremos explicar muchas cosas, ¿vale? Le voy a explicar al niño un día entero en el cole. Espérate, divídeme eso en trocitos, ¿vale? En historias más cortitas para que podamos explicar cosas concretas. Importante también utilizar un vocabulario sencillo o adaptado según la edad o el momento evolutivo de los niños y niñas, porque nosotros como adultos tenemos un vocabulario súper amplio, tenemos expresiones que nosotros entendemos, frases hechas, pero todo esto cuando lo transmitimos a los niños y las niñas tenemos que adaptarlo, ¿vale? Para que realmente esté en su vocabulario. Tenemos que conseguir indicar el comportamiento esperado, ¿vale? ¿Qué espero yo de los niños y las niñas? ¿Qué espero yo de vosotros hoy aquí? Porque os sentaráis en las filas de adelante, ¿vale? Pues os lo he ido comunicando. Y tener pictogramas o imágenes que consigan transmitir esos conceptos, ¿no? Como decíamos antes, elegir los pictogramas adecuados para que realmente comuniquen la historia. Y una organización de los elementos adecuada, porque es verdad que también me encuentro en algunas historias sociales que empiezan a ponerme un montón de pictogramas así seguidos, ¿vale? Como 50 pictogramas así seguidos y dice, sí, es que yo estoy explicando el juego este en pictograma. Y digo yo, pero es que eso yo no lo entiendo ni yo, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos un poco en esa visión un poco crítica, ¿no? En el sentido de que no son los pictogramas por los pictogramas, sino que realmente tienen que conseguir comunicar. Cuentos con pictogramas, este a mí me gusta mucho. Aquí os cuento un poquillo más de los cuentos que nosotros desarrollamos en toda esa primera parte de mi trabajo. Tenemos dos colecciones de cuentos, la colección Aprende y la colección Disfruta. La colección Aprende está tanto en personaje de niño como niña, José Aprende y Eva Aprende, que lo hemos sacado hace poco. Y tenemos cuentos para trabajar la autonomía, ¿vale? El lavado de manos, lavado de dientes, vestirse solo, comer solo. Trabajo de emociones básicas, estoy contento, triste, asustado, enfadado, sorprendido. Rutinas, qué ocurre cuando voy al supermercado, cómo hay que cruzar la calle, qué ocurre en la peluquería, en un cumpleaños. Y tenemos la colección Disfruta, que son cuentos que siguen manteniendo esa comunicación visual, esos pictogramas que ayudan, pero mucho más enfocado a la diversión, mucho más enfocado a ese proceso de iniciación a la lectura de una forma amena, divertida. Y ahí tenemos pues Las pelusas se mudan de casa, El oledor explorador, El dragón chef, La rana pirata, ¿vale? Que son historias mucho más divertidas, pero con esa parte de pictogramas. Esto no voy a profundizar, os dejo que entréis, que lo descarguéis, que lo utilicéis, son gratuitos, son licencia Creative Commons, si necesitáis personalizarlo, si necesitáis adaptarlo, siempre que sea para vuestro uso personal en el cole, están hechos para eso. Y sí que os quiero contar la historia del grupo de cuarto de primaria del CPR Torres Aral. Ellos hicieron el cuento Platero y yo en pictogramas, niños de 4 de primaria, ¿vale? Y os cuento cómo empieza la historia. En esta clase hay un niño que tiene mucha necesidad de apoyo de comunicación y sus compañeros desde pequeños van viendo que hay pues mucho visual en el aula, ¿no? Que para comunicarse con él tienen que comunicarse de forma visual. Y estos niños aprenden ellos a desarrollar las herramientas que yo os he ido contando antes. Aprenden a hacer secuencias cuando tienen que explicar algo, cuando va a ocurrir algo, aprenden a hacer historias sociales. Esta semana va a ser la fiesta de carnaval. Vamos a hacer una historia social para explicar esto. Y han ido, son niños relativamente pequeños, ¿no? Cuarto de primaria para comunicar visualmente,
pero han ido interiorizándolo de una forma tan natural que ahora son ellos los que crean los propios materiales del aula y las propias herramientas. Y este año, bueno, el curso pasado, al final del curso, lo que hicieron es adaptar a lectura fácil el cuento de Platero y yo con pictogramas, ¿vale? Además hicieron un taller, lo imprimieron, tuvieron una serie de ediciones impresas. Hace un poco de frío, ¿verdad? No sé si hay gente con frío. Y os lo quería contar porque además la maestra de este grupo decía que ella le ponía mis vídeos explicando las herramientas directamente a los niños, ¿no? Que yo estoy acostumbrada a formar a los maestros y que eso después llegue. Y ella decía que no, que los niños lo aprendían y lo interiorizaban. Y me hizo incluso darme cuenta a mí de que es verdad, que si ellos les enseñamos, igual que les enseñamos a escribir, les enseñamos a comunicar con imágenes, es algo que interiorizan y que aprenden a hacer, ¿no? Como una cosa normal para ellos porque es lo que está en su día a día. De los cuentos no os daré muchos detalles, pero que os descarguéis los cuentos, ¿vale? Que los utilicéis. Y es verdad que lo que yo veo en las aulas es que los cuentos no solo lo utilizan para contar el cuento o para trabajos concretos, sino que empiezan a desarrollar actividades, hacen mascotas de los personajes, aprenden geografía con el alrededor. Es decir, el temario un poco que estamos trabajando con nuestro alumnado lo unen con un cuento que les ha interesado, ¿no? A mí me encanta cuando yo llego a los niños chiquitillos prelectores, les digo, este cuento es un cuento que vais a saber leer. ¿Vosotros sabéis leer? No, pues este cuento lo sabéis leer. ¿Qué pone aquí? Y ven el pictograma de barco. ¡Barco! ¿Ves? ¿Sabéis leer? Este cuento lo saben leer todos. Y entonces facilita muchísimo todos esos procesos de aprendizaje de la lectura. Hemos tenido casos de niñas que a lo mejor tenían un bloqueo grande con esto de la lectura y no, y había hasta casi un rechazo y de repente su maestra le preparó un juego con el cuento y este cuento sí lo entiendo y entonces se rompe esa barrera, ¿no? Ese rechazo y se facilita todo el proceso. Las últimas herramientas, y así cerramos y dejamos un poquillo de tiempo para preguntas, Visual Thinking y mapas visuales, ¿vale? ¿El Visual Thinking lo conocéis? ¿Sí? ¿Un poquillo? Bueno, lo que yo os he animado a hacer, esto de los apuntes visuales, es una de las partes del Visual Thinking, pero consiste en conseguir transmitir ideas, ¿vale? Ideas, conceptos, nuestro temario, lo que tengamos que comunicar a los niños y niñas, con dibujos que son muy simples. Si vuestras pizarras del cole se parecen a esto, es que sabéis hacer Visual Thinking. Al final intentamos... Se ríen, ¿no? Porque todavía queda un poquillo para... intentamos organizar el temario que estemos dando, ¿vale? Lo que queramos transmitir y representarlo con esa parte dando un pasito más hacia lo visual, ¿vale? No profundizaré en todos los elementos de Visual Thinking, pero con esta imagen creo que os hacéis una idea de a lo que me refiero. Es algo que es fácil de aprender, ¿vale? Los que os sintáis que de repente decís, no, yo es que no sé dibujar para nada, nosotros tenemos 2 sesiones de 2 horas y los maestros salen dibujando de allí, ¿vale? Entonces, son todos, si sabéis dibujar un cuadrado, un círculo y un triángulo, sois capaces de hacer Visual Thinking, solo hace falta un poquito de entrenamiento, un poquito de vocabulario visual, ¿vale? Y de empezar a lanzaros a la piscina. Os cuento aquí una experiencia súper interesante del Vicente Medina en Cartagena, que ellos tenían mucho alumnado migrante que no tenía el idioma local, ¿vale? Entonces tenían un aula que era un aula de integración, pero que eran niños de cuarto o sexto de primaria que ninguno hablaba castellano. La maestra se lanzó a explicarle el Visual Thinking, ¿vale? Y ellos de repente decían que ponían una cara de ¡oh, dibujos! ¿Sabes? Entonces lo estaban entendiendo todo y lo estaban flipando. Y lo que hicieron es que estos niños y niñas que no tenían el idioma y que su forma de comunicarse le era mucho más fácil visual, se prepararon el temario que estaban dando en sus aulas, ¿vale? No me acuerdo cuál estaba ahí, pero creo que eran las entrevistas, ¿no? Que estaban haciendo en su aula. Cada uno el temario que estaba dando en su clase y se fueron ellos a hacer el Visual Thinking en el aula y explicarle a los maestros y maestras cómo hacer Visual Thinking para explicar el temario. Y os traigo ejemplos así porque cuando al final ponemos al niño y la niña en el centro de los procesos, ocurren cosas que para mí son muy bonitas y muy maravillosas. Los empoderamos, les damos la oportunidad y les damos las herramientas de ellos poder comunicar, transmitir y realmente desarrollar todo su potencial. Mapas visuales es otra de las formas de aplicar el Visual Thinking, ¿vale? Me gusta decir que son al final esquemas con dibujos para simplificarlo muchísimo.
Y os cuento una última historia de un cole, ¿vale? Este es un cole, una clase de tercero de primaria, asignatura conocimiento del medio, animales invertebrados, y llega el momento de hacer el examen, ¿vale? Esta maestra pues siempre había hecho los exámenes pregunta-respuesta que normalmente hacía, y después de la formación con nosotros dijo, pues voy a hacer un examen visual, ¿vale? Voy a evaluar lo que los niños saben de los animales invertebrados, pero en vez de utilizar el examen que siempre utilizo, voy a decirles que plasmen en un papel todo lo que se sabe de los animales invertebrados. Este fue uno de los resultados y este fue otro, que es el que especialmente quiero compartir con vosotros porque era un niño que siempre suspendía la asignatura. Siempre, siempre, siempre suspendía. No tenía el conocimiento o no sabía hacer exámenes pregunta-respuesta. Aquí nos demostró que lo que no sabía hacer es exámenes pregunta-respuesta. Él, cuando le hacían ese tipo de evaluación, no era capaz de comunicar y transmitir sus conocimientos. Sin embargo, cuando le dejaron hacer su esquema visual, demostró pues, que tenía el conocimiento y que estaba pues, en el nivel medio de la clase, ¿no? Y a esto me refería al principio cuando hablo de eliminar barreras. Muchas veces, sin darnos cuenta, porque es lo que se ha hecho siempre o porque es lo que hemos aprendido, podemos hacer algo tan simple como un examen de pregunta-respuesta y estar nosotros poniendo una barrera en esa evaluación para que los niños nos puedan transmitir lo que saben o lo que no saben. Y de esto lo que os voy a proponer es que sigáis haciendo apuntes visuales, ¿vale? No podré enseñaros hoy el visual thinking, pero que os lancéis a buscar, a hacer vuestros... Estáis mirando vuestros apuntes ahí, ¿no? Como, han quedado ahí medio bien. Que busquéis visual thinking en internet, aprendáis vocabulario visual, porque es verdad que os va a facilitar muchas cosas y es un mundo súper apasionante. Y para ir cerrando y no pasar mucho de tiempo, os cuento un poquillo los beneficios del aprendizaje visual, aunque creo que con las historias que os he ido compartiendo más o menos se han ido viendo. Pero por dejarlo un poquito así más plasmado, vemos que los alumnos aprenden de forma mucho más rápida, porque ya hemos visto el poder que tiene lo visual, ayudan mucho a memorizar, ¿vale? Lo visual, las imágenes se retienen mucho más a largo plazo que cuando verbalizamos algo, ayudan mucho a esa concentración y atención, ¿vale? Cuando tenemos un horario visual y sabemos lo que va a ocurrir, estamos mucho más concentrados y atentos que si no sabemos qué va a ocurrir a lo largo de la mañana. Cuando estamos haciendo nuestros mapas visuales, los niños se concentran mucho más porque es una actividad activa por su parte que están ellos desarrollando. Facilita la comprensión, ¿vale? Hemos visto ya todo ese poder de lo visual y fomenta la autonomía. Son como 5 beneficios que en general tiene lo visual, después habría que profundizar en cada una de las herramientas y todos los beneficios que tiene, ¿vale? Pero por dar estas pinceladas. ¿Y qué niños y niñas se benefician? Como hemos ido viendo y os he ido contando diferentes historias, niños que tengan necesidad de apoyo de educación, ¿vale? Todo el que tenga un diagnóstico específico, autismo, dislexia, síndrome de Down, todos los que tengan esa necesidad en la comunicación, evidentemente es una necesidad y es un derecho tenerlo. Y lo que hemos ido viendo es esto, alumnado de infantil, ¿vale? Que todavía no saben leer, que a través de lo visual sí lo comprenden mucho mejor. Niños y niñas prelectores, que no solo porque sean pequeños, sino que por alguna razón todavía no han adquirido la lectura. Niños que no dominen el idioma local. En general, todos los niños y niñas, ¿vale? Hemos visto el poder de lo visual. Vemos casos específicos en los que es muy latente cómo lo visual tiene un poder enorme, pero yo he estado dentro de muchísimas aulas, he trabajado, como decía, con más de 3.000 maestros y maestras que me han contado sus experiencias de lo visual en las aulas y lo que vemos que es un beneficio enorme para todo el conjunto del aula. Y cierro con este testimonio que me mandó una maestra a final del curso el año pasado y me contaba que ella misma era disléxica y que cuando empezó a explicarle todo lo de visual thinking a su grupo de alumnos, una niña que tenía 10 años le dijo, Dios, señor, a mis 10 años me he dado cuenta de lo importante que es esto. Me has abierto un mundo de flechas, globos y muñecos. ¡Qué maravilla! Me dijo, le dijo a la maestra que pensaba que era tonta por no poder retener todo lo subrayado de un texto, pero que así, con lo visual, era capaz de visualizarlo y entenderlo. Y con este testimonio que me gustó mucho cuando lo recibí, cierro un poquito todo lo que os quería contar y os abro para que me preguntéis todo lo que os haya despertado, las dudas que os hayan quedado, cualquier comentario que queráis hacer. Un aplauso, sí.
¿Quién quiere preguntar cosas? Venga, quiero todas las manos arriba, ¿eh? Contadme qué tal ha ido los apuntes visuales, qué os parece todo esto. Podéis opinar también si no tenéis preguntas. Os habéis enterado de todo. Estaba clarísimo. Eso también lo podéis decir. A ver. Está llegando el micro. Perdone que le moleste. ¿Esto está visualizado o son o radiado? Al consultar este documento que usted ha puesto en ordenador, Este documento, que ha dicho que estaba accesible a todo el que quisiera. no, yo creo que se refiere al vídeo, ¿no? De la ponencia de hoy. Va a estar Sí, en la plataforma de Ibercaja. pero solamente está visualizado, no está Está, tal y como tú radiado. lo has visto hoy, Usted está haciendo el apoyo radiado sí, eso estará en el vídeo porque está grabado. a todo. Sí, Está radiado y visualizado. sí. Muchas gracias, perdone. A ti, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, muchas gracias por la pregunta. Va a estar tal y como lo habéis visto hoy, pero en la web. Gracias, Miriam. De nada. Venga, quien se anima a no dejarme sin ninguna. ¿Cómo te llamas? Me llamo Esmeralda. Hola, Esmeralda. Bueno, lo primero, enhorabuena. Te has explicado, vamos, transparente todo. Lo que pasa es que esto hay que procesarlo. También los maestros, maestras tenemos que procesar toda la información. Y a ver, yo es que tengo una duda porque en el colegio que trabajamos es preferente TEA y yo veo muchas veces que con los adaptadores que tienen los niños para poderse comunicar, los comunicadores, todo lo que es con pictos y demás, también al final como que evitan, es su forma de comunicarse, pero al mismo tiempo también estamos evitando que ellos que son capaces de hablar desarrollen un poco esa estimulación al lenguaje oral. Es una duda que me han hecho más maestras, que han hecho muchísimas familias al principio. Las familias tienen muchísimo miedo de que si utilizamos cualquier apoyo visual no vaya a hablar, ¿no? Cuando son pequeñitos. Para nada, ¿vale? Es como si yo te digo que por subir por esta rampa no vas a andar, ¿vale? Lo visual es un apoyo, es un refuerzo. Hay casos que es una necesidad de comunicación, ¿vale? Cuando no hay lenguaje y no va a aparecer inicialmente. Pero yo, vamos, he conocido cientos y cientos de niños con autismo. Bueno, toda nuestra primera fase de trabajo fue focalizada en autismo y es un apoyo a la comunicación y un impulso para utilizarlo. ¿Cómo se usa? Ahí ya hay que entrar en los detalles, ¿vale? Que eso también hay que ser un poco crítico, que hay que usar las cosas bien. Igual que yo siempre digo, no son los pictogramas por los pictogramas, porque hay gente que me dice, no, es que yo lo hago con pictogramas. Y te ve, no traigo ningún ejemplo, ¿no? Pero te ve un batiburrillo de pictogramas que allí no se entiende nada, ¿vale? Entonces, no es lo visual por lo visual, no son los pictogramas por los pictogramas, no son los comunicadores por los comunicadores, sino todo bien utilizado, ¿vale? Y ahí ya tendremos que entrar un poco en cómo se está usando, cuáles son las características concretas de los niños, qué necesidades hay, pero en el sentido de el uso visual que vaya a potenciar o disminuir la comunicación, la potencia, ¿vale? Muchas gracias. A ti. Yo en ese sentido soy PT de Aulatea. Entonces, nada, decirte que es un miedo que muchas veces tenéis, pero que desde luego lo que te ha dicho ella, para nada. Muchas veces les estás ayudando a estructurar el lenguaje. Entonces, son súper importantes. Pero también deciros y animaros a todos, como os ha animado ella, que por ejemplo ahora mismo yo entro en varias clases de primero de primaria y hay muchos niños que están sin lectoescritura. Entonces, cuando se les pasa alguna prueba o se les pasa cualquier actividad que son básicamente de lectura, ¿cómo acceden? No pueden acceder, pero el conocimiento lo tienen. Entonces, con esos pictogramas, pues, o ya no os digo simplemente de actividades en lengua castellana, pero imaginaros los colegios bilingües, que hoy en día hay un montón de colegios bilingües, si ya de por sí no tienen la lectoescritura en castellano, acceder a unas natural science, a unas social science en inglés, pues si no les ponemos apoyos visuales, apaga y vámonos. Gracias por complementar.
Venga, me quedan 2 preguntas en el tintero. ¿Quién se anima? 2. 1. Ahora después, cuando me vaya allí, os ponéis todos a hablar conmigo y a preguntarme cosas. Y os da vergüenza, que sí. Hola, buenas. Hola. Yo vengo del mundo de los adultos o jóvenes, ¿vale? Que no tienen el idioma. Entonces, yo he visto la sesión y me pareció muy interesante y a la vez estoy pensando en cómo adaptar esto para no niños de quinto, ¿no? Sino adultos igual de 18 años, de 20 o personas adultas que acaban de venir a España. Entonces, cuando tú plasmas educación desde dibujo, dicen es que esto es de niños. Entonces, ¿cómo darle la vuelta a esto para poder enseñarles sin que sientan que los estamos tratando como niños? Eso es una pregunta muy interesante que ocurre también en muchos adultos con discapacidad, el hecho de no infantilizar, ¿vale? Es decir, tenemos que comunicar de una forma que se adapte a esas necesidades. En ese sentido, de las herramientas que he traído hoy, a mí la que más me resuena con tu pregunta es un poco el visual thinking, ¿no? Toda esta comunicación en dibujos que no tienen que ser infantiles, pero que sí consiguen comunicar muchas cosas. Yo, por ejemplo, he estado en muchos sitios fuera donde no había una comunicación visual, una comunicación verbal por el idioma con otros adultos y hemos dibujado, ¿vale? Y hemos dibujado cosas para comunicar las cosas que necesitábamos decirnos en ese momento. Entonces, el dibujo para comunicar determinadas cosas puede ser, incluso puedes utilizar pictogramas que no sean tan infantiles, ¿no? Depende de un poco, me tendrías que dar cuál es el contexto en el que se va a utilizar o lo que vamos a no sé qué, pero normativas, comunicación de normas, comunicación de determinadas conductas, situaciones, todo eso se puede hacer a través de lo visual sin que tenga que ser infantil, ¿vale? Nosotros, que es verdad que trabajamos en infantil y primaria dentro de educación, en el sistema más reglado, pero es verdad que todo esto es extrapolable. A ti. Ahí te has llevado la última pregunta, muy bien. Hola, yo también soy profe de mayores, de FP, y sí que he hecho visual thinking y sí que es verdad que a ellos sí les llega haciendo pues dibujos así como más sencillos, tipo con líneas básicas, con los elementos fundamentales y les llega. Y me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto del examen, porque es verdad que a algunos les cuesta redactar, ¿no? A lo mejor saben, pero no se saben expresar. Y bueno, pues el poner eso, alguna pregunta de examen que lo expresen de forma gráfica, con dibujos, pues me parece buena idea. Y luego, bueno, pues tal día como hoy, la verdad es que me surge una pregunta y digo, ¿y cómo le diríamos hoy a los alumnos, cómo dibujarías tú hoy a Puigdemont? ¿Qué podrías...? ¿Cómo se vería Ese es dibujo artístico. subconsciente, dibujo inconsciente? Artístico. Aquí hay que hacer una diferencia y tiro de ese hilo. Una cosa es el dibujo artístico y otra la comunicación visual, ¿vale? El visual thinking es para todo el mundo. Todo el que sepa escribir, dibujar cuadrados y círculos puede hacer visual thinking, ¿vale? Si tenemos la motricidad para hacerlo, podemos hacerlo. No estamos hablando de dibujo artístico, ¿vale? No estamos hablando de retratos o de dibujos que representen una escena, ¿vale? Porque aquí no se trata de una capacidad que, por ejemplo, yo, si tú me pides a mí dibujar, yo dibujo fatal, ¿vale? Yo soy una persona que he hecho arquitectura y dibujo muy, muy mal. Pero, sin embargo, si tengo que comunicar visualmente, sí que tengo las herramientas, ¿vale? Entonces, aprovecho para decir esto, que es verdad que no lo he dicho antes, el visual thinking es para todo el mundo, no solo para el que tenga talento artístico, sino para todo el que sepa dibujar cuadrados, círculos, flechas, ¿vale? Y comunicarse con una comunicación simple, con dibujos simples, ¿vale? Y con esto cerramos. Muchísimas gracias y que lo visual os acompañe. Y va a subir Carmen a decir algo. Bueno, yo tenía un par de preguntas. ¡Ay, menos mal! De las que me he guardado. ¿Dónde se pueden descargar los símbolos? Porque hay repositorios donde pueden utilizarlos para precisamente utilizarlos de forma uniforme o que guarden... Los que yo he puesto hoy son de Arasac, ¿vale? Que son de Aragón, que han hecho muchísimo por la comunicación aumentativa y la inclusión en España. Son todos gratuitos, tienen
miles y miles y miles de pictogramas, así que entráis en arasac.org, además ya tienen en su web para personalizarlo y todo, si le quieres cambiar el color a la maestra para que tenga tu color de pelo también lo puedes hacer, así que nosotros son los que siempre recomendamos porque hay una base de datos enorme, son gratuitos, son licencia abierta, están bastante democratizados y aún así hay que seleccionar bien el pictograma, ¿vale? Dentro de todos esos miles de pictogramas no vale coger los pictogramas y ya son todos, sino vamos a seleccionar bien los que vayan a comunicar lo que nosotros estamos transmitiendo en cada momento, ¿vale? Y la segunda pregunta, que casi la has dicho, los pictogramas también tienen que ser inclusivos y representar los distintos razas, colores que podemos tener en el aula. Entonces, los pictogramas también recogen... En Arasac hay dos formas de hacer esto. Una, lo personalizas porque estás haciendo a alguien en concreto, es decir, yo voy a hacer una historia de un niño que es rubio y entonces cojo el muñeco rubio, o coger los pictogramas que son más genéricos, que es como un muñeco esquemático, el típico muñeco de palo negro con la cabeza, ¿no? Que ahí eliminas todo género, raza y son pictogramas más neutros. Uh-huh. Bueno, pues no hay más. Sí. Arasac tiene un montón de cosas. Acaban de sacar una para secuencias, que todavía no la he probado, pero ha salido hace 2 días, Secuencia App. Vamos, que si entras en la web de Arasac tienen muchísimos recursos. Fundación Orange también tiene muchos. Nosotros tenemos, vamos, que recursos hay un montón, que si tenéis ganas de lanzaros a los visual, os animo a empezar a profundizar en este mundo tan chulo. Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias por, como siempre, poner al niño y a la niña en el centro, intentar bajarnos a su altura para ver lo que nos están contando. Muchas gracias por tendernos esas rampas de aprendizaje y un placer volver a tenerte en Educar para el Futuro. Muchas gracias a ustedes por asistir y les convoco la semana que viene. Educar para el Futuro no será el jueves, sino el miércoles 15. Porque el ponente no podía el jueves. Vamos a tener a Alberto Quílez. Alberto Quílez es un aragonés, es especialista en altas capacidades, está en un proyecto de investigación muy interesante sobre cómo viven esos niños y esas niñas las altas capacidades y cómo se lo podemos hacer mucho más fácil. Además está premiado por una institución, o sea, está propuesto para ganar un premio también como mejor docente del año, así que les invito el próximo miércoles a las 7, el 15. Alberto Quílez será la próxima conferencia de Educar para el Futuro. Muchas gracias. Gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.